Muy buenas noches, segundos años. Muchas gracias por haber dejado cosas más importantes que estar aquí. Vamos a comenzar este trimestre, semana 27, y vamos a recordarles que la, en la semana se habló sobre la conquista de México como una continuación de una reflexión sobre por qué seguimos como cultura creyéndoles toda la leyenda negra de que fuimos conquistados por los españoles. Ya les había comentado que España todavía no se, en esa época de 1519, no se instituye como nación, así que más bien es un mundo medieval, es un imaginario medieval, es una, es una Europa donde se vivía una especie de pues monarquismo católico, donde se vive un imaginario fundado en la idea de saqueo, de botín, de expansión, de comercio, que desde fines del siglo XIV, pues se va gestando el, el, el capitalismo en Europa. Pues nosotros como nación que surge después de la independencia eh, y que hasta 1867 se va a instalar, entre comillas, una república laica. Eh, Tuvimos muchos accidentes históricos anteriormente. El siglo XIX fue ensayar el nacimiento de una nación. Desde fines del siglo XVIII, antes de la independencia, me voy a ir para atrás, se vive una especie de república criolla, de república criolla que desde el siglo XVII, en el corazón de la época de la Nueva España, se vive una noción de, de mundo medieval en América. Es una época donde no existen las calles cuadriculadas, no se ha integrado todavía la idea de ciencia, de técnica, la oralidad nos rige para entender al mundo, las relaciones donde están los, eh, los gremios, todo el mundo se conoce, hay poca población y cómo no si en esta época hay muchas pandemias. Quiero decirte que en 1570 la población ha decrecido respecto a la época de la conquista de 1519 a 1521. Ya decayó al 85% de la población en 100 años, aquí en la época colonial. Eh, es una sociedad colonizada por el imaginario occidental, es decir, europeo. Eh, en esta sociedad novohispana, pues hay muchas formas hay mucha diversidad, ¿sí? Hay de todo, aquí hay japoneses, hay portugueses, está todavía el mapa de los que sobrevivieron en el mundo prehispánico, hay africanos, eh, mestizos, criollos, y hay un escenario moral en esta época dominado por el, pues las creencias, llamémosle de vulgar forma, las creencias de la iglesia, donde todavía en el arte se percibe el barroco como una expresión donde los indios, los indígenas, pues expresaban sus colores. Hay un francés que comenta que el mundo prehispánico pues es un mundo de colores, es un mundo donde, por ejemplo, para localizar
En Europa los mapas son para localizar, son localizadores, para ver dónde está un lugar. Y en cambio en el mundo prehispánico, pues un mapa es la representación de una totalidad. Es decir, hay mucha información, no solamente de una localidad, sino un mapa se lee, por ejemplo, por llamarle de occidental forma, pero no es un mapa, es una representación, un códice prehispánico es una representación de toda una totalidad, eh, donde los elementos, los glifos, los dibujitos tienen y se asocian unos con otros. O sea, hay muchísima información en lo que para el mundo occidental solamente podría parecer un mapa o una abstracción con un significado. En la conquista de México se vivieron muchos símbolos. Ya de entrada, 1519 a 1521, pues ya te habla de 3 años, ¿no? Casi nadie cuestiona esto, pero es el triunfo de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 años. Es una narrativa donde está inserto el significado de la numerología medieval, fundamentalmente católica. Entonces, no es de embalde que la conquista se narre como algo que sucedió en 3 años. Allí está la idea del tres, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que tú tienes en tus monedas, el águila y la serpiente, ¿no? Siempre te dicen que el águila es el símbolo de la nación triunfante, y la serpiente, pues de las debilidades del enemigo, etcétera. Pues ahí está también el mundo medieval. La serpiente es un símbolo bíblico que es el demonio, y el águila pues hace alusión al ave, a Dios, que está dominando al mal, o sea, a la serpiente. Entonces traemos en las monedas más que nada un símbolo del conquistador, un símbolo medieval. Y así hay muchos. La sangre de Cristo, por ejemplo, en la época novohispana, pues no es otra cosa que lo que antiguamente era, lo que en los códices era el agua preciosa, que les encantaban, y en cantidades bastantes se encuentra esta figura, estos símbolos del agua que corre, el agua preciosa prehispánica. Será sustituida después por la sangre de Cristo. Es una guerra de imágenes, dice Grusinski, un francés que se arriesga a interpretar la conquista de México como la lucha de las imágenes entre el mundo cristiano y los símbolos prehispánicos. La conquista de México es, dice Grusinski, es el adiós al color, es el decirle adiós a los colores. Es interesante porque pues la escritura alfabética, que es, dice este francés, podemos decir que es la verdadera conquista que revolucionó la forma de pensar y la forma de poder enseñarle a los indios las escrituras bíblicas. Entonces, la escritura alfabética pues transforma, además, ya se ha demostrado, nuestra forma de comprender el mundo. Esa es la verdadera conquista, y no es otra cosa que un cambio en la forma de comprensión que sustituye a un mundo oral prehispánico. El mundo prehispánico es completamente oral, todo se comunica por medio de la voz, mensajes, cantos, podemos decir con palabras occidentales, pues hay himnos a los dioses, etcétera. Entonces, quiero comentarte un concepto que quiero que tengas en cuenta. Un discurso no es cuando un presidente está hablando a la gente. Un discurso es una narrativa, una acción de decir yo creo en esto. Un discurso
es cuando tú haces una idea de algo, dices A es igual a B. Los discursos son los que nos dominan, nuestras formas de comprender algo. Entonces, estos discursos que crean identidades, los frailes eh, los, son los maestros de esta escritura alfabética, y quienes son los primeros en aprender el alfabeto pues son los nativos, pero no son cualquier nativo, son los, los antiguos jefes locales prehispánicos, estas familias nobles, las que accesan a la escritura, y ya después se va a ir democratizando, o sea, después ya todo el mundo va a ser eh, eh, va a tener derecho a la instrucción por parte de la iglesia, pero al principio era muy elitista la enseñanza de las letras. América pertenece a Castilla en esta época, pero pues, los indios no lo saben, así que los misioneros y soldados son los que van a tener una visión muy interesante acerca de los otros dominados. Comentarte que es una cultura donde aún hay recolectores, donde aún hay cazadores, hay tierras fecundas, donde no ha pisado todavía el pie europeo, y esto sucedió básicamente más vistosamente en el norte, donde está el desierto, y el desierto es una figura bíblica, demoníaca, donde emanan los demonios, así que ese escenario moral es donde más dura estuvo la conquista de México, porque estaba cerca del calor, cerca de los lugares desérticos, y ahí se dio más fuerte la conquista. Entonces ahí les costó a los evangelizadores convertir al catolicismo a estos nativos. Bueno, vamos a cerrar esta parte de algunas reflexiones de la idea de conquista, y comentarte que no te fíes en los renglones que están. Me refiero a que a que investigues más acerca de la conquista de México. Yo te voy a dar algunos materiales en el menú de tareas. Bueno, pues vamos a comenzar esta semana 27. Pues bienvenido al tercer trimestre, y vamos con todo para acabar bien. Buenas noches.